Quiero creer. Sí. Quiero creer. Bien. Por la alegría, por la simpatía, por esa sonrisa radiante que traes todas las mañanas, esos ojos bien abiertos, esa capacidad de transmitir energía a través solamente de un buen día. Gracias, Denise, nuestra licenciada en psicología, que está justamente acompañándonos. Explica que los ojos chinos los tengo cotidianamente, no solo en la mañana. Nunca y no hablé tan de ojos temprano. chinos ahora, si querés develar el misterio en radio que nadie nos ve. No. Vamos a desmitificar algunas Igual cosas. hoy viniste con el lindo disfraz del amigo del mundo de Wayne, ¿viste el rubio, Gart? Todas hoy. Sí, hoy todas. Muy bien, esa bueno, gestión emocional. Vamos a hablar justamente de eso, de gestión emocional y de control, si se quiere, ¿no? Sí, en algún momento se le llamaba control emocional. Ahora una de las propuestas a nivel concepto es gestión emocional. También se habla de regulación o autorregulación emocional. Estuvimos hablando hace varios días de cuáles eran las emociones, un poco cómo funcionaba esto y cómo influían en nuestras decisiones. Entonces, me parece que está bueno hablar de gestión emocional porque esto de la gestión emocional se da en distintos ámbitos y es lo que hace importante el hecho de las emociones. En algún momento hablaste de gestión emocional en educación también. Exacto. Esto de la gestión emocional es muy importante, por ejemplo, en ámbitos laborales, en ámbitos de organizaciones de cualquier tipo, en el ámbito educativo. Las emociones influyen muchísimo en nuestros contextos de aprendizaje y en el aprendizaje en sí mismo. Por eso en el ámbito educativo es tan importante que haya una gestión de las emociones, es decir, saber qué hacer con esas emociones, tanto por parte del docente como del alumnado y en esa interacción que se da. Lo mismo habíamos dicho en lo que era a nivel organizaciones, a nivel empresas e instituciones. Siempre que tenemos un líder, es muy importante que este líder pueda tener una buena gestión emocional. Cuando hablamos de gestión emocional, estamos hablando de qué estrategias utilizar para poder mantener un cierto estado afectivo y para saber qué hacer con las emociones. Esto nos parece como bastante obvio, pero en realidad no lo es. Las emociones vienen con nosotros, pero qué hacer con nuestras emociones no nos enseñan de una manera funcional, porque en realidad, decíamos la otra vez el ejemplo clásico de un nene se cae y le decimos no llores. La respuesta del llanto expresa una determinada emoción ante una determinada situación. En este caso es que se ha caído. Entonces tiene un porqué y tiene que ver esto con que es una respuesta del cuerpo al contexto. Le estamos diciendo qué no tiene que hacer, pero no le estamos diciendo qué sí puede hacer para manejar la emoción que eso le genera. Ejemplo, dolor, ¿no? El dolor emocional está comprobado que activa los mismos centros que el dolor físico. Para que nos demos una idea de lo que implica cuando una persona está angustiada, por ejemplo, cuando una persona está pasando, por ejemplo, por un ataque de pánico, un trastorno de ansiedad o depresión, el dolor que siente a nivel emocional, el dolor psíquico, es análogo al dolor físico. Entonces, poder comprender esto de cómo son las emociones nos permite poder hacer otras cosas y tomar mejores decisiones. Esto es muy importante, poder tomar mejores decisiones, que es maneras de resolver, de flexibilizar, de proponer, ¿no? De inhibir ciertas conductas. Lo principal, obviamente, es, aunque sea así de lógico, preguntarnos qué es una emoción, qué emoción tengo. Suena así de simple, les puedo asegurar que en la diaria cuesta un montón. Muchas veces uno pregunta, ¿y cómo te sentís con esto? Que es una frase que siempre nos hacen un poco de broma los psicólogos, que usamos mucho, pero ¿cómo te sentiste? Generalmente la gente responde qué pensó. Y no que sintió. Y incluso muchas veces en una de las tareas como actividad psicoeducativa es brindar un listado de emociones para que la persona pueda identificar, y esta tarea también cuesta muchísimo, sobre todo a los adultos, ¿no? Los chicos logran identificar, a medida de que van creciendo, van identificando mayor cantidad de emociones y sobre todo mayor cantidad de sentimientos, que habíamos dicho que era esta interpretación de la emoción. Entonces los chicos van pudiendo explicar un poco qué les pasa, pueden darle un significado a lo que les va sucediendo. Pero cuando somos adultos, la lógica sería que uno va evolucionando y va comprendiéndose mejor al tener más herramientas, al tener mayor metacognición, es decir, más conocimiento, más capacidad de aprendizaje y demás. Y en realidad vamos reprimiendo las emociones porque se instauró un poco esta idea de que las emociones son malas, las emociones son negativas, y hay una puja entre emoción y razón.
tenemos las emociones por un lado, la razón por el otro, y estas no trabajan en conjunto y hay que primar la racionalidad. Y se instauró mucho, pero mucho, durante muchísimos años, esta idea de que los hombres éramos seres racionales. Entonces, hoy en día que podemos ver a varios autores hablando en distintos medios o libros que hablan de que somos seres emocionales, todos decimos, bueno, sí, obvio. No es tan obvio porque durante mucho tiempo se sostuvo esto y de hecho es lo que nos dicen, ¿no? Bueno, si haces una entrevista de trabajo no hay que mostrar cierta emocionalidad. Si tenés un examen no muestres emocionalidad. No puedes mostrar, por ejemplo, que estás nervioso. Nos enseñan a suprimir todo el tiempo nuestras emociones por esta comprensión de que las emociones siguen siendo como algo negativo y no algo que nos puede ser funcional y que hay que aprender a manejar. Me quedo por ahí pensando, te dejaba seguir porque estaba bueno no cortarte en estas cuestiones. Si había algo puntual, ¿no? Hablabas de por ahí este listado de emociones que vos le entregás por ahí a un paciente. Pensaba, ¿no? En lo difícil que es, en principio, identificar una emoción lo que a uno le sucede y después, obviamente, poder ponerlo en palabras. Qué difícil que es todo eso, no sé si es un proceso o qué, pero la verdad es que pasa el tiempo y si uno no tuvo la posibilidad o no le enseñaron a uno sobre emociones, no sé si vos hablás de reprimir y obviamente entenderás mucho más de eso, pero a veces es un desconocimiento tal, y esto que hablabas de que se instaló de que las emociones son malas, de que somos hombres racionales, las personas son racionales en el hombre, por lo menos por hablar por una cuestión de género, es como... no seas sensible, no. La sensibilidad en nosotros no está bien vista. Exacto. El hombre sensible no está bien visto. Masculinidad frágil. Desde, si se quiere, en la mujer es como que, obviamente, por una cuestión de construcción cultural, la mujer es la sensible, la mujer es la que... Y el hombre no, el hombre tiene que siempre tener otra visión. Sí. Es cierto que está comprobado científicamente, hay papers en virtud de que, por ejemplo, las mujeres tenemos microexpresiones mucho mayores que los hombres y es una respuesta neurofisiológica del cuerpo, que esto es muy importante. Solemos desconectarnos bastante de lo que nos indica el cuerpo y nuestro cuerpo es un marcador somático súper importante que nos va indicando nuestras emociones. Por ejemplo, cuando uno empieza a hablar, por ejemplo, yo digo en la terapia, pero me pasa cuando uno habla con alguien en su ámbito personal, que uno tiene a veces otras lecturas, pero por la formación que tiene, por ahí la persona dice lo que piensa, que no es lo que siente, o te describe cuestiones en el cuerpo, dándote una noción de lo que pasó. No sabes, empecé a sentir un calor, en vez de decirte, bueno, me enojé, y lo que yo sentía era ira. O vi rojo. Sí, entonces usamos como muchas expresiones así y muchas que refieren a eso, al cuerpo. El cuerpo nos marca mucho, está respondiendo de una manera biológica y fisiológica ante una emoción. Entonces decimos, no, me empezaban a transpirar las manos, todo es el cuerpo. ¿Cómo detectás cuando alguien habla desde lo racional o desde lo emocional? Y bueno, uno ya está en el tema, ¿no? Pregunto desde mi ignorancia, ¿no? El ojo clínico. En realidad, es más allá de la teoría, es lo que te enseña la práctica, el estar ahí. Has generado cierta percepción de acuerdo a la formación que tenés y obviamente el trabajo que también tenés encima. Sí, lo que se llama en mi área la escucha activa, que la escucha activa tiene distintas, digamos, acepciones, es decir, distintos significados según los distintos contextos. En el nuestro la escucha activa tiene que ver con escuchar de una manera determinada lo que el otro me está diciendo, poniendo el foco en determinadas cuestiones. Entonces, bueno, uno ya tiene el training, ¿no? Pero cuando uno va escuchando lo que es un pensamiento, lo que es una emoción y lo que es la conducta. De hecho, estas tres conceptos son lo que se llama la triada cognitiva, es decir, es la base de la terapia cognitiva, que es la que yo hago y sobre la que versan las neurociencias y la neuropsicología. Y siempre es esto es lo primero que le explico a un paciente cuando viene y es lo que se va repitiendo a lo largo de las sesiones. Nosotros tenemos un pensamiento, una emoción, o varias en realidad, varios pensamientos, varias emociones y conducta de respuesta a eso. Aprender a identificar cada una lleva un tiempo y se va poniendo el acento también en lo que necesitamos que el paciente reconozca. Algunos reconocen con mayor facilidad las emociones y otros con mayor facilidad los pensamientos.
lo más fácil de reconocer siempre es la conducta, porque es lo más palpable, digo, ¿no? Me bloqueo WhatsApp, veo eso. Esa es la conducta. Claro. Lo que tengo que ver atrás de eso es el pensamiento y la emoción del otro, y mi pensamiento y mi emoción también. Siempre entre estas dos se va a dar la conducta. Las teorías más actuales sostienen que tanto la emoción puede influir al pensamiento como el pensamiento a la emoción. Yo soy un poquito más de la generación anterior y sostengo que es un poco más el pensamiento el que activa las emociones. Si bien es cierto que también vamos como aprendiendo a responder a ciertas situaciones, y si en ciertas situaciones donde tengo cierta emoción tiendo a actuar de una manera, mi organismo, porque hablamos como siempre de automatiza y responde a eso frente a esas situaciones. Siempre hay que ahorrar tiempo, acuérdense, siempre hay que ahorrar, y siempre, sobre todo, además de ahorrar tiempo y combustible, Tiempo es todo. Para nuestros cerebros, fundamental, y además poder predecir qué va a pasar, porque todo esto a mí me cuida, me hace sobrevivir, me hace adaptarme, me hace la supervivencia. Entonces, estos dos factores están siempre presentes para el cerebro. Todo lo que yo pueda automatizar y todo lo que yo pueda predecir que va a suceder, enseguida activo los mecanismos. Entonces, si ante una situación de conflicto yo tiendo a gritar, es probable que ante cada situación yo vuelva a repetir esto. Tengo una situación de conflicto y grito. Tengo una situación de conflicto y grito. ¿Sí? Entonces, esto va formando lo que se llama esquemas cognitivos. La cabeza va aprendiendo a responder de esta manera. Entonces, el laburo es doble. Hay que mostrar que hay otras maneras de responder, pero para todo eso tengo que identificar que esa manera de responder no está siendo funcional. Tengo que identificar cuáles son las partes que no están siendo funcionales. Tengo que proponer otra manera de responder. O sea, deconstruyo y construyo. Ahí está, eso quería... Sí, son términos que hoy lo escuchamos en un montón de ámbitos, pero es así. Deconstruyo y vuelvo a construir. Entonces el trabajo es más arduo. Por eso yo digo, si empezamos a enseñarle a los chicos de pequeños gestión emocional, el laburo que tenemos es otro en la adultez, y tenemos otro tipo de día de mañana de adolescentes o de adultos, un poco lo que hablabas hoy con la educación. De hecho, en la educación es uno de los ámbitos que la emoción es sumamente importante. Entonces, aprender a laburar esto, pero bueno, vos decías, no nos enseñan. No, o sea, a mí tampoco me enseñaron. Pero no estaba instaurado, y no está instaurado ni en nuestro sistema de educación ni en ninguno de nuestros sistemas todo lo que tenga que ver con gestión emocional, y con un término muy importante de esto que a los psicólogos nos encanta, que es la inteligencia emocional. Que viene justamente a hablar de cómo gestionamos nuestras propias emociones, cómo las identificamos, qué hacemos con esto y con las del otro. Por ahí nos resulta esto más fácil cuando lo pensamos en relación a una empresa, cuando uno lo piensa desde el neuromarketing y demás, pero cuando votamos también nuestras emociones están influenciadas. Digo, en un montón de decisiones de nuestra vida, pequeñas, cotidianas, a otras muchas más importantes, decidimos con nuestras emociones. Te vamos a tener que invitar a hacer un vivo sobre gestión de emociones, porque es un tema que hace un tema falta y mucho. Bastante importante, así que bastante tendríamos interesante. que poder pensarlo en algún momento para compartirlo con la gente, viralizarlo. De verdad que por ahí hoy viene mucho a colación de lo que por ahí traía Gonzalo. No quise meterme en ese tema porque la verdad cuando hablamos de educación siempre se hace demasiado extenso y no era justamente el quid de la cuestión del programa de hoy. Pero cuando hablas de gestión de emociones siempre vamos al ámbito educativo. Gonzalo trajo un tema re importante y bueno, qué interesante. Antes de continuar le voy a dar la bienvenida a nuestro compañero de tareas, el contador Luis Ficela. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Muy Buen bien. día. ¿Todo bien? Bien. Luis, vos en tu laburo, ¿no? Que tenés mucho esto de negociación constante con diferentes Ya sé lo que me vas a preguntar, personas. no me importan las emociones. Bueno, esa era la pregunta. Creo que Delita sabe. Sí. En realidad igual es como más inconsciente y automático, pero hay una emoción y hay una conducta. Por ejemplo, en tu caso, resolver y no tener un conflicto, eso sería parte de no tener ciertas emociones, por ejemplo. Hablando seriamente, aplico bastante lo que vos comentabas recién. Trato de identificar cuando algo, digamos... No anda bien. Claro, cuando algo me pasa a mí que no es, se sale de un parámetro estándar, entonces, bueno, pará, me enojé. No, entonces Claro. no hay que mostrarlo porque
o no hay, no es que no hay que mostrarlo, sino que hay que manejarlo como para que no intervenga en la decisión que estás tomando. O mismo del otro, ¿no? Digo, en negociación, digo, hay un otro que sí tiene sus emociones que son propias, digo, no necesariamente son las mismas que las tuyas, poder comprenderlas, identificarlas para negociar desde ese lugar. Yo, la verdad que cuando vos hablás en números y tenés que negociar y el otro muestra la emoción, es como que le sacaste la carta, ¿no? Y tenés que tratar de que a vos no te pase, es fundamental. Pero lo aplica un montón, lo que vos decís. Eso de identificar qué es lo que te está pasando. Obviamente que me doy cuenta a veces que a veces te equivocás en el diagnóstico. Claro, exacto. Sí. Claro, sí. Por ahí te decís estoy enojado y en realidad es mucho más que eso, no sé, ¿entendés? Sí, estoy cansado, tuve un día complejo. Y hay veces que interviene muchísimo. Claro, no es lo mismo cuando te enojas a las 10 de la mañana que a las 11 de la noche. ¿Viste? Interviene muchísimo el físico, el cansancio físico. Uno se pone más irritable cuando está cansado. Sí, hay dos cosas que nos ponen sumamente irritables y hay que darles bola. Es esto, cuando tenemos hambre y cuando tenemos sueño. Neurofisiológicamente son muy importantes para nuestro organismo, y cuando tenemos hambre y sueño y si están juntas, no es bueno tomar decisiones, no es bueno afrontarnos a un proceso de aprendizaje, nada que requiera que nuestro cerebro labure. Así que si te sentís incordioso o irritable y tenés hambre o sueño, cansancio, escuchar a tu cuerpo. Volvemos a esto del marcador somático del cuerpo, de lo que nos está indicando, ¿no? Nunca tomen decisiones si tienen hambre o sueño. No. No tenía que tomar decisiones nunca, entonces. No. Suele pasar. Le agradecemos enormemente su columna a nuestra licenciada. Gracias por existir.